Estábamos viendo de la lección 8, ¿no? Los principios de la comunicación verbal. Este tema habla de lo importante que es la comunicación y sobre todo la comunicación en el matrimonio, la comunicación verbal, que a veces poco tiempo tenemos para conversar como esposos, como pareja, y a veces utilizamos el único recurso que nos queda, que es la noche, cuando los dos descansamos, en la cual podemos compartir, ¿no? Dice que el porcentaje más alto, ¿no?, de comunicación no verbal, ¿no?, alcanza más o menos el 55%, ¿no? Estamos en la página 36, hermana. Después pasamos a la página 39, 38, perdón, en la que vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Entonces el más alto porcentaje es la comunicación no verbal, o sea, los gestos, nuestro lenguaje corporal. El esposo nos dice algo, nosotros estamos ocupados, espérate, más tarde, ¿no? Un lenguaje no verbal, ¿no? Gestual, ¿no? Un lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque esta vida ahora, en este tiempo, el hombre y la mujer tienen actividades, ¿no? Y nos queda poco tiempo a veces para la comunicación matrimonial, ¿no? Entonces, lo que trata este tema es de hablar que es importante, que también nuestra comunicación debe ser asertiva, hermano. ¿Asertiva en qué sentido? Que no debemos ser ni agresivas ni pasivas. Debemos comunicarnos con un lenguaje de respeto, ¿no?, de consideración. Y muchas veces, si no vamos a respetar, mejor hay que callarnos, ¿no? Porque hay tres tipos de comunicación. La comunicación agresiva, ¿no? Y también el otro extremo es la comunicación pasiva, ¿no? ¿Quién recibe la comunicación pasiva? Perdón, el pasivo recibe la comunicación agresiva, ¿no? Y de repente nosotros no decimos nada, ¿no? El pasivo tampoco está bien que sea pasivo, ¿no?, porque también debe exigir respeto, ¿no? Entonces, la comunicación más adecuada es la comunicación asertiva, o sea, una comunicación de respeto, de consideración, ¿no?, con los términos adecuados, con el volumen adecuado, ¿no? Porque como dice en la Biblia, la lengua es el músculo más pequeño que tenemos, es el órgano más pequeño, pero es el más agresivo si lo utilizamos mal, que podemos destruir, ¿no? Imagínese que usted a alguien todos los días le diga tonto, 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 él va a creer que es tonto, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿y con qué es nuestra expresión agresiva, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque a veces nosotros no nos acordamos de lo que decimos, pero sí nos acordamos de lo que nos dicen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Siempre nos acordamos, siempre tenemos memoria para lo que escuchamos. Uy, me ha dicho así, ¿no? Pero no me acuerdo qué le dije yo para que él me responda así. Es así, ¿no? Nuestra memoria es así. Dice que nuestra memoria es selectiva. Nuestra memoria recuerda aquello que más nos conviene, ¿no? Así es nuestra memoria. Por eso en la página 38, el punto 3, que el que hoy nos toca, es el chisme o murmuraciones destruye el hogar. Como dice en Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, ¿no es cierto? ¿Por qué es, y la pregunta es, ¿por qué el chismoso no es amigo confiable? ¿No? Porque descubre lo que tú le confías, ¿no es cierto? Entonces, si el chismoso, descubre lo que tú le confías y te das cuenta de que él no ha guardado lo que tú le has confiado, ¿otra vez usted confiaría en esa persona? No, ¿no es cierto? Por eso dice, ¿por qué el chismoso no es amigo confiable? Como dice en Proverbios 11:13, dice, porque él
El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que debemos ser nosotros, los cristianos? ¿No? Los que tenemos temor de Dios, debemos de guardar lo que nos confían, ¿no? En el fondo de nuestro corazón, porque si la persona, alguien nos comparte algo, es porque nos confía en nosotros y quiere ser ayudado, ¿no? Entonces, debemos ser personas confiables, ¿no? Capaces de guardar, de cuidar lo que nos confían. Entonces, ¿qué ponemos ahí como respuesta? Descubre el secreto, ¿no? Coma, o sea, transmite lo que tú le has dado a guardar, ¿no? Transmite lo que tú le has dado a guardar, ¿no? O sea, descubre el secreto o transmite lo que tú le has dado a guardar, ¿no? Que tú le has confiado un secreto, algo muy confidencial, pero esta persona pues se le va la lengua, ¿no? Lo dice, lo transmite, ¿no? Ahora, en el punto B dice, ¿cómo separa el chismoso a los mejores amigos? Y ahí mismo en Proverbios 16, 28, ¿no? ¿Cómo separa el chismoso a los mejores amigos? Dice, el hombre perverso levanta contienda. Contienda es lío, ¿no? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sí? Dice, ¿por qué separa el chismoso a los mejores amigos? Porque es infidente, ¿no? Porque por su infidencia, ¿no? Porque no sabe guardar, ¿no? Algo que le han confiado, ¿no? Por su infidencia, infidencia. No sabe guardar lo confiado, ¿no? Imagínese de que si Pilar le dice a Karen algo y sobre algo muy importante sobre una hermana y Pilar se lo dice a otra persona, imagínense, ¿no? Ya Karen no va a confiar en mí y más bien la otra persona se va a pelear con Karen, ¿no? Entonces, es muy importante por eso el saber guardar, ¿no? ¿Qué es lo que causa duda y desconfianza entre los amigos? Ahí mismo, a continuación, en Proverbios 17, 9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Dice, ¿no? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Por eso, ¿qué es lo que causa duda y desconfianza entre los amigos? ¿No? Casi lo mismo que dice en el verso anterior, ¿no? Es la divulgación, ¿no? La divulgación, ¿no? La divulgación de ¿cómo podríamos expresarlo? A ver, la divulgación de un secreto, ¿no? De un secreto, de un hecho que le han confiado, ¿no? De un secreto, de un hecho que le han confiado, ¿no? Que de repente lo transmite porque no lo puede guardar, porque de repente no puede con eso, ¿no? Entonces siente la necesidad de compartir para ser ayudado, pero no para que esto se divulgue, se comparta, ¿no? Y más bien eso lo va a hacer sentir peor aún, ¿no? Entonces, eso ya aparta a los amigos, ¿no? Aparta a los amigos. ¿Por qué es que nos gustan y nos interesan los chismes? ¿Por qué es que nos gustan y nos interesan los chismes? En 18.8, también en 18.20, en 18.8, ahí dice,
Las palabras del chismoso, mira, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Mm? En el verso 20, en el capítulo 20, 17, 19, 17 y 19, ¿no? En el capítulo 20. El capítulo 20, 20, 20, 20. 17 y 19. Yo no sabía manejar eso. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El 19, a ver. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Sí, con eso hay que tener cuidado, hermana. Con los sueltos de lengua, a ver si vuelve al texto hermana. Dice, ¿por qué es que nos gustan y nos interesan los chismes? Porque nos entretiene, ¿no? Al chismoso le entretiene eso, ¿no? Porque entretiene al chismoso, ¿no? Lo entretiene, pues, lo mantiene al día. Pero ¿qué nos aconseja la Biblia? No te entremetas, punto aparte, Karencita, no te entremetas con el suelto de boca, o sea, no te entrometas con el chismoso, ¿no? No te entrometas con el chismoso porque te va a involucrar en su chisme, porque te va a involucrar en su chisme, porque no solamente va a decir yo he dicho, sino va a decir ella también dijo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es mejor. Por eso dice, el que habla mal de Juan, también habla mal de Pedro. No puedes tener cuidado, ¿sí? No te entremetas con el chismoso porque te va a involucrar en sus chismes, ¿sí? Y vamos a salir mal parados de eso. Mejor, ya cuando empieza a hablar, mejor hay que retirarlos, hermano. Mejor hay que retirarnos para no ser involucrados en eso porque nos puede arrastrar cosas peores, ¿no? El punto 4 dice, el efecto de la mentira en el hogar. ¿Qué piensas de la mentira? ¿No? Ahí dice en Proverbios 6, y ahí no se olviden de que no hay mentiras piadosas, ni mentiras benignas, ni mentiras buenas, ¿no? Todas son mentiras. La mentira es mentira. Y punto. En Proverbios 6, 16, ¿no? Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, ¿no? Ajá. Los ojos altivos, ¿no? O sea, Dios aborrece eso, ¿no? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 12:22, hermano. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Entonces, ¿qué piensa Dios de la mentira? ¿No? Dios, hermana, desprecia, aborrece es despreciar, ¿no? Desprecia al mentiroso, ¿no? Dios desprecia al mentiroso. Pero hay que tener en cuenta, hermanas, de que la mentira, mentira es, ¿no? No hay mentira buena, no hay mentira chiquita, no hay mentira bonita, ¿no? La mentira es mentira, ¿no? Y eso Dios aborrece al autor de las mentiras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Pero dice que a veces sentimos la necesidad de mentir, como dice en 10:18, ¿no? En Proverbios 10:18 dice. El que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Ve? El que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Mm? Y el que propaga calumnia es necio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sentimos la necesidad de mentir? ¿Mm? Cuando es bien claro lo que dice, ¿no? El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que encubre el odio. O sea, de si yo, lo que quiere decir que tenemos necesidad de mentir, no. No debemos. No debemos encubrir la mentira con otra mentira, ¿no? No. O sea, no podemos, el mentir no debe ser una necesidad. El mentir no debe ser una necesidad. A veces creemos, hermanos, que porque encubrimos, ¿no? Como dice en el verso, encubrimos el odio, o sea, endulzamos las cosas y no las decimos tal cual son, dice de que eso no le agrada a Dios, ¿no? Entonces el mentir no debe ser una necesidad. Las cosas hay que decirlas tal cual, si las vamos a decir, hay que decir tal cual son, ¿no? Sin encubrirlas, ¿no? Porque eso no es correcto. Hay que decir las cosas como son. Y a veces no caemos bien a las personas que cuando decimos las cosas como deben ser, ¿no? Sin mentiras, sin envolturas, ¿no? ¿Ya? Nuestro hablar debe ser siempre sincero, hermanos. ¿Mm? Sin mentiras, ¿no? Y si no vamos a ser capaces de eso, mejor hay que callarnos. Pero a veces hay necesidad de decirlo, ¿no? Pero siempre con la verdad. Comparando la verdad con la mentira. ¿Cuál dura más tiempo, hermano? ¿No? Y ahí en Proverbios 12:19 dice, el labio veraz, miren, el labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solamente por un momento. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No se refiere la lengua, o sea, la lengua, la veracidad permanece para siempre y la lengua mentirosa por poco tiempo. Lo que quiere decir, en realidad se refiere a la persona. Cuando la persona es una persona veraz, que habla siempre con la verdad, la persona tiene un prestigio ganado, ¿no? Que no se destruye así, que es una persona de confianza, que es una persona en la cual podemos recurrir cuando necesitamos algo, cuando necesitamos un consejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, tal persona, yo puedo confiar, porque yo sé que lo va a guardar, ¿no? Entonces es una persona de honor, ¿no? Con palabra. Pero la lengua mentirosa, o sea, la persona mentirosa, ¿no? No es confiable. Nadie la va a querer. Nadie la va a buscar, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué ponemos ahí? La persona, la persona que dice verdad, ¿no? La persona que dice verdad, ¿no? La persona que dice verdad, ¿no? Permanece, es de confianza para siempre, ¿no? Es de confianza para siempre, ¿no? Pero la persona que dice mentira, será apartada, ¿no?
ser apartada. No confiaremos en esa persona, no, no. No hay tal persona ni le digas nada, ni converses con ella tampoco, ¿no? Se dan cuenta que es muy importante el hecho de tener hermanas, de ser personas de confianza, personas de crédito, de buen crédito, ¿no? Personas confiables, ¿no? Es muy importante eso, hermanas. Es muy importante que cuidemos nuestro prestigio, nuestro honor, nuestra dignidad. No olvidemos, siempre hay que tener presente que el mundo nos está mirando, ¿no? Para criticar a los cristianos, para decir, ay, y ella dice que es cristiana y miren cómo es, ¿no? No, en todo tiempo debemos demostrar lo que somos, ¿no? Dignas hijas de Dios, ¿no? Merecedoras de su bendición, ¿no? Merecedoras del sacrificio que ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces no debemos deshonrar con nuestros actos, ¿no? Al amor dado por Cristo en la cruz, ¿no? Dice, ¿cómo deteriora la mentira a la nobleza de un líder? Proverbios 17:7. Miren la nobleza de un líder. Dice, no conviene al necio la altilocuencia, ¿no? Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. O sea, cuando hablamos de que no conviene al necio la altilocuencia, el hablar mucho se refiere, ¿no? Al necio. Cuando habla mucho, su necedad se hace más grande, se acentúa, ¿no? Pero cuanto menos al príncipe el labio mentiroso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Imagínense un líder mentiroso. O sea, la palabra dada debe estar relacionada inmediatamente con el hecho, ¿no? ¿Sí? Debemos cumplir nuestra palabra. ¿Sí? Dice, por eso es importante, el cristiano que dice, mañana iré si Dios quiere, ¿no? ¿Sí o no? Si Dios quiere, iré. Y si Dios, bueno, no lo permite, es muy posible que no vaya, ¿no? Pero debo ofrecer mis disculpas, ¿no? No he podido llegar por estas circunstancias o hubo problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo deteriora a la nobleza de la mentira a la nobleza de un líder? Hermanas, cuando un líder es detectado que miente, ya que ha perdido la confianza, hermano, ha perdido su liderazgo, ¿no? ¿Sí? Cuando un líder miente, ¿no? Hermanas, lo que pierde es la confianza de los que le siguen, ¿no? Es muy importante por eso la coherencia entre tu palabra y lo que haces, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí nomás. Cuando un líder miente, pierde la confianza de los que le siguen. Hasta ahí nomás. ¿De qué manera el mentiroso oprime y daña la reputación de otros? A ver, hermana. A ver, ustedes ahora ahí me ayudan. ¿De qué manera, a ver, oprime y daña la reputación de otros, ¿no? ¿Mm? Desprestigia, ¿no? ¿No? El mentiroso desprestigia, ¿no? Desprestigia. Y desprestigia, ¿no? Y hermana, y esto lo hace sin reparo, ¿no? Sin reparo, sin tener miramiento, sin pensar, uy, de repente lo que digo lo va a destruir para siempre, no, él simplemente lo dice, ¿no? El mentiroso desprestigia, También fomenta peleas, divisionismo. claro, desprestigia muy bien, escribe lo que dice la hermana Anne, fomenta la división, ¿no? La riña, la contienda, rivalidad, sí, hermana, pelea, ¿no?
La importancia de controlar la cantidad de nuestras palabras. Qué importante es eso, ¿no? Por eso hace un momento decía, imagínense a un necio antilocuente, o sea, que habla mucho, ¿no? Que dice mucho, que promete mucho y no hace nada, ¿no? Dice, ¿cómo, de qué manera, importancia de controlar la cantidad de nuestras palabras? ¿Qué podemos deducir de los siguientes pasajes? Proverbios 18. Primero leamos Proverbios 18. En Proverbios 18 dice, el sabio de corazón, dice, recibirá los mandamientos, ¿no? Sea la confianza, ¿no? Imagínense a Moisés que recibió las tablas de la ley, ¿no? ¿Por qué por qué Dios se las confió? Porque es un hombre sabio, ¿no? Entonces dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá, ¿no? Mas el necio de labios caerá, ¿no? ¿Qué dice luego en el 19? En el 19, en ese mismo capítulo, 10-19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, en el palabreador, ¿no? Mas el que refrena sus labios es prudente. Y es muy importante eso. A veces el hablar de más no ayuda, ¿no? Dice, en las muchas palabras no falta pecado, ¿no? Mas el que refrena sus labios es prudente, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro verso tenemos allí? El 17-28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Cuando habla el que cierra sus labios es entendido, se refiere el que cierra sus labios es sabio. Mejor no digo nada, ¿no? Es así. Mejor calladita estoy mejor, ¿no? O sea, aún el necio, cuando se calla, dice que es considerado como sabio, ¿no? Y el que cierra sus labios es entendido, o sea, que es sabio, porque sabe controlar sus palabras, controla su lengua. Mejor no digo nada, ¿no? Y a veces es mejor escuchar. Escuchemos, y de repente podemos procesar nuestras ideas y decir algo con prudencia, ¿no? Pero hay que aprender a cerrar nuestros labios, ¿no? Dice el otro, el capítulo 18, el verso 20. Ahí no sé, me olvidé de buscar, hermanas, eso. Vamos a buscar el 21 y el capítulo 21, verso 23. No busqué el 18, se me fue. Compra la verdad. El que guarda, es el 28, ¿no? 21, 21, 23, estaba buscando, ¿ve? 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. O sea, nos libramos de los problemas, ¿no? No dije nada, me callé, no tengo problemas. Allá el que habló va de más, ¿no? ¿Se dan cuenta? No guarda su palabra, su boca y su lengua, y su alma guarda de angustias, de problemas, ¿no? De preocupaciones por hablado de más, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora sí vamos al texto, Karencita. Dice, vamos a poner un puntito, ponle un guioncito. Caerá, ¿no?
o perecerá el necio de labios, ¿no? Punto aparte, otro guioncito. El que piensa para hablar se libra de angustias, ¿no? Se libra de angustias, ¿no? Otro punto aparte, otro guioncito. Y el que cierra su boca y guarda su lengua, el que cierra sus labios, perdón, el que cierra sus labios y guarda su lengua, es considerado sabio, ¿no? Es considerado sabio. Dice, usamos nuestras palabras para lograr cambios buenos. Vamos a examinar las siguientes palabras bíblicas para ver cómo lograr cambios buenos. Exhortar, dice. Quiere decir hablar al lado de y comunica la idea de aconsejar o consolar, ¿no? O sea, que exhortar significa aconsejar, consolar, ¿no? Anota cómo se usa esa palabra en los siguientes versículos y cómo puedes aplicarlo a tu comunicación. O sea, cómo vas a exhortar, cómo vas a consolar a otros. O sea, lo que vamos a hacer es cómo vamos a usar nuestras palabras para lograr cambios buenos, ¿no? Entonces, ahora estamos en el verbo con exhortar, porque exhortar significa aconsejar o consolar, ¿no es cierto? En Hechos 15:32 dice Judas y Silas, ¿no? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿no? Si aquellos que hicieron, el hermano, ahí en el punto 1, ahora sí ponga el libro, hermana. En el punto 1, ahí como dice 15:32, ¿no? Dice, a ver, se me fue el texto de mi cerebro. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mire, consolaron y confirmaron, ¿no? O sea que los hicieron sentir mucho mejor, pero ¿qué es lo que quiere decir? El hermano, escribe ahí hermanita, el hermano que conoce la palabra de Dios, ¿no? El hermano que conoce la palabra de Dios, el hermano que conoce la palabra de Dios, es para consolar, es para consolar, enseñar y guiar, ¿no? Enseñar y guiar, ¿no? Y guiar, ¿sí? Y guiar, hermana, es muy importante eso, ¿no? O sea, la palabra de Dios, bien usada, usada correctamente por el hermano que conoce, tiene que ser para eso, para consolar, para enseñar, para guiar. Porque a veces nosotros, los cristianos también nos equivocamos, ¿no? A veces nos dejamos guiar por lo que tenemos en el corazón. Porque no olviden que ya hemos visto que lo que tenemos en el corazón sale por nuestra boca, ¿no? ¿Mm? Y a veces lo que tenemos es de repente un poco de celos, de desconfianza entre líderes, ¿no? Y nos olvidamos a veces que nosotros no trabajamos para el hombre, ¿no? Ni para agradar al hombre, ¿no? Nosotros no trabajamos para agradar al pastor de la iglesia principal, de nuestra iglesia que es pequeñita, no. Nosotros trabajamos para agradar a Dios, para cumplir
con lo que Dios nos ha mandado. Y hay personas que de repente no les va a gustar, ¿no? Pero nosotros no olvidemos que es la mirada de Dios que está sobre nosotros, ¿no? Entonces, el hermano que conoce la palabra de Dios tiene que ser para eso, también para guiar a los que están malinterpretando las cosas, ¿no? O sea, vamos a consolar, también vamos a enseñar y también vamos a guiar, ¿no? O también y redireccionar a veces la conducta de los hermanos, ¿no? Porque a veces pasa eso, hermanos, ¿no? Y redireccionar la conducta de los hermanos, ¿no? En el punto 2 dice, segunda de Colosenses, ¿será, no? Sí, de Colosenses, porque Corintios tiene otra sigla, ¿no? Segunda de Corintios. Es Corintios, sí, Corintios, sí. Ya dice, capítulo 1 del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿no? En el 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en el 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir esto? Consolar, así como tenemos aflicciones, Cristo nos da el consuelo, ¿no? Así como tenemos aflicciones, en Cristo encontramos consuelo, ¿no? Así como tenemos aflicciones, en Cristo, o sea, en nuestro Señor, encontramos consuelo, ¿no? Encontramos consuelo. ¿Está bien o estamos haciéndolo muy rápido? ¿Está bien o lo estamos haciendo muy rápido, hermanitas? Está bien, hermana, está muy bien. Está bien, hermana. Ok. Uy, hoy día entró la hermana Carmencita, ¿qué le ha pasado? Seguro se ha ido a ver al novio. En el Sí, punto 3 hermanita dice, Pilar, me dijo la hermana Carmen por WhatsApp que no se va a conectar, pero que luego se va a poner al día. ok, está bien, hermanita. En el punto 3 dice de Primera de Tesalonicense, dice 4:18, ¿no? Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos con los otros, ¿no? Alentaos los unos con los otros. Que la venida del Señor está cerca. Permaneced para ser arrebatados y así estaremos con el Señor para siempre. Ay, hermana, gracias a Dios que me ha guiado nuestro Padre esto, ¿eh? Y así estaremos con el Señor para siempre. Amén, hermanas. Amén. En Hechos 5:11 dice, es el caso de Ananías y Zafira, su esposa, ¿no? que vendieron una heredad y solamente trajeron una parte, ¿no? A los apóstoles. Y dice en Hechos 5:11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué, hermanas? Porque ellos dicen, voy a leer un poco para ubicarnos en el texto. Dice, voy a leer desde el verso 1 para que, ahí nomás, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, o sea que habían mentido, ¿no es cierto? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, miren, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y por eso dice allí en el 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿no? ¿Por qué, hermana? Porque Ananías y Zafira habían mentido, ¿no? Y este dinero era para Dios, ¿no es cierto? Y no podían ellos mentir al respecto. Le estaban robando al Señor, ¿se dan cuenta? A Dios, ¿no? Eso es lo que quiere decir eso, ¿no? Por eso vino un gran temor. Por eso es importante, hermanas, no debemos perdernos, ¿no? Perdernos, pues siendo entendidos, entre paréntesis pon, conocedores de la palabra, ¿no? Ajá. Necesitamos, ¿no? Ser enseñados, ¿no? Necesitamos ser enseñados ¿no? Y tener presente, ¿no? Y tener presente que los ojos de Dios están sobre toda la tierra, ¿no? Y mucho menos pretendamos engañarle, mentirle a Él, ¿no? Y mucho menos pretendamos engañarle y mentirle a nuestro Dios, ¿no? Hay que tener cuidado, hermano, con eso. Que Dios nos libre de esas cosas, hermano. En el punto B tenemos otro verbo, ¿no? Amonestar, que quiere decir advertir o poner en la mente, ¿no? Y vamos a analizar también los siguientes versículos. Hechos 20:31, ¿no? Hermanas, antes cuando les comparto, cuando yo no conocía, yo recién empecé a participar en la iglesia, hermanas, a mí me costaba mi diezmo, y decía, ¿cómo le voy a dar mi plata a esta persona? ¿Acaso la plata la estoy dando a Dios? Así le transmito lo que yo sentía, ¿no? ¿Acaso se la estoy dando a Dios? Se la estoy dando a las personas que administran.
no puede ser, me costaba, hermana. Entonces, pero hermana, poco a poco pude ir entendiendo realmente a medida que iba conociendo la palabra de Dios. Qué importante es eso, hermanas, ¿no? Pude comprender, hermanas, que todo lo que tengo es gracias a Dios, ¿no? Mi trabajo, como todas nosotras, ¿no? Nuestro trabajo. Y yo comenzaba, como mi cerebro comenzaba a justificar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Decía, Señor, si yo estoy sentada en esta silla, es porque hubo otros hermanos que dieron antes que yo. Si yo estoy sentada en este templo, es porque otros hermanos dieron antes que yo para que haya una casa donde la iglesia de Cristo se pueda reunir, ¿no? Y así es, hermano. Otros han allanado nuestro camino y nosotros ahora tenemos que allanar el camino para los que vienen, ¿no? Entonces lo que nosotros damos es para la obra de Dios, ¿no? Amén. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, es para la obra de Dios. Que así como yo, y así empecé a entender, hermana. Yo cuando participaba en ese tiempo en la iglesia central y yo miraba los muros, las paredes, el televisor, miraba los equipos, el audio, los micros, el altar, hasta donde ¿cómo se llama donde pone el pastor su Biblia? ¿Cómo se llama eso? El atrio, ¿no? Atrio, ¿no? La trille. El atril, Sí. el atril, todo eso, todo lo que hay, Señor, todo, hasta las cortinas, hasta todo es comprado, ha sido comprado con los diezmos y las ofrendas de hermanos que me antecedieron, ¿no? Y ahora me corresponde también dar para tu obra, ¿no? Si me siento en esta silla es porque hubo alguien que también dio para comprarla, ¿no? Entonces, así yo comencé a entender poco a poco, hermanas, eso. Es muy importante ese hecho. Por eso dicen, vamos a leer Hechos 20:31. Es muy importante eso, refiriéndome a lo que acabamos de ver sobre el exhortar, ¿no? Vamos a leer ahora Hechos 20:31, dice así. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, ¿no? ¿Quién decía eso, hermanas? ¿No? Pablo. Eso, Pablo, ¿no? Ajá. Pablo decía, ¿no? Por tanto, ¿no? Acordaos, ¿no? Le decía eso a la iglesia de Éfeso, ¿no? Por tanto, dice, ¿no? Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, con lágrimas a cada uno, ¿no? O sea, mientras estemos en esta tierra, hermana, si necesitamos ser amonestados, qué bueno, porque eso nos va a corregir, para mejorar, porque no se olviden que tenemos una batalla, hermana. Estamos en guerra. El enemigo siempre nos va a querer eliminar, hacernos caer, ¿no? Entonces es una lucha por permanecer, hermana, ¿no? Por eso ahí podemos escribir ahí, no te canses de amonestar, hermano, ¿no? Y recibe con agrado las amonestaciones, ¿no? Y recibe con agrado las amonestaciones, ¿no? Porque ellos nos va a corregir, ¿no? Ellos nos va a corregir. Punto aparte. Otra apreciación. Aconsejar aún con dolor
y lágrimas, ¿no? O sea, primero ponle un guioncito. Un guioncito. Y ahora sí otro guioncito. Qué excelente secretaria tenemos, realmente. Excelente, gracias a Dios. Aconsejar aún con dolor y lágrimas, hermanos, ¿no? Pero ese es nuestro deber, aconsejar, hermanos, amonestar. Cuando tenemos que amonestar, aconsejar a alguien, pero si alguien nos amonesta, hermanas, hay que recibirlo con agrado, ¿no? Siempre que sea pues dentro de la verdad, ¿no? Con razón y para corregirnos en buena hora, hermanos, en buena hora. Mientras estemos en la tierra, que nos corrijan todo lo que pueda ser posible, ¿no? Porque cuando ya dejemos este mundo, ya de nada va a valer, ¿no? De nada va a valer. Así que mejor que nos aconsejen ahora en este tiempo, que nos amonesten, que nos corrijan, y qué bueno que sea así mientras estemos acá. Y siempre vamos a necesitar eso, hermana. No hay nadie perfecto, nadie, no hay ningún irreprensible. Siempre vamos a necesitar ser reprendidos por algo, ¿no? En Romanos 15:14, ¿qué dice? Pero dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? O sea que esta acción de amonestar es necesaria entre nosotros. ¿Mm? Porque para corregirnos, ¿no? Para redarguirnos, como dice la palabra de Dios, ¿no? ¿No? Ahora sí escribimos. Del mismo modo, como estamos llenos de bondad, de conocimiento, por la gracia de Dios, pero para amonestarnos los unos a los otros. ¿Mm? Para amonestarnos los unos a los otros. ¿Mm? Para eso es que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Para corregirnos entre nosotros, que eso nos va a ayudar. O sea, cuando es necesario también amonestar a un hermano, hay que hacerlo con todo el respeto, pero hay que hacerlo, porque no nos podemos callar. No puedo yo permitir que mi hermana siga mal y yo me voy a callar. No, tengo que hacerlo con respeto, con cariño, con el amor de Dios, pero es necesario amonestarnos los unos con nosotros. ¿Mm? Porque si así como conocemos la palabra, con más razón, a la luz de la palabra, si vemos algo que no está bien, hay que hablar con el hermano, con la hermana. Eso, hermano, no está bien. Esto no es correcto por esto, por esto, por esto. Con todo amor, con todo respeto, con todo el cariño, pero necesito decirte que esto no está bien. Hay que hacerlo, hermano. Ya hay que hacerlo. ¿Quién va a cuidarnos si no es un hermano nuestro? Mejor todavía, ¿no? En Primera de Corintios 4:14. Primera de Corintios 4:14. No escribo, dice esto, ¿no? No escribo esto para avergonzaros, ¿no? Sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿no? Dice, no escribo esto para avergonzarte, ¿no? Sino para amonestarte porque te amo, ¿no? Para que te corrijas, porque como te amo necesito que seas mejor, que cambies.
Porque nosotros estamos en una carrera, ¿no? Y la carrera es llegar a gozar lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Lo que Cristo nos prometió antes de su ascensión, ¿no? Que iba a ser morada para nosotros, ¿no? Entonces estamos en esa carrera, ¿no? Y si ahora nosotros vamos a ser amonestados para no perdernos esa gracia, qué bien, pues, hermano. Aprendamos y recibamos. Por eso es, ahora sí ponen el texto, Karen, ponen la hojita, ¿no? El que ama, ahí podemos escribir, el que ama, coma, corrige a su amado, ¿no? ¿Y su amado quién es? Es su esposo, son sus hijos, son sus hermanos de la iglesia, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Su esposo, porque es su cónyuge, ¿no? Su esposo, sus hijos, sus hermanos de la iglesia, ¿no? El que ama corrige a su amado, ¿no? ¿Ya? En 2 de Tesalonicenses, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Mm? O sea, si alguien necesita ser corregido, hermana, no lo apartes, ¿no? No lo consideres tu enemigo, eso quiere decir, ¿no? Entonces, antes bien, aconséjale como tu hermano. Dice, escribe ahí, Karencita, no te apartes, ¿no? No te apartes, coma, no lo consideres tu enemigo. Antes bien, aconsejadle como tu hermano, ¿no? Con amor, con respeto, ¿no? Y a la luz de la palabra de Dios, ¿no? De la palabra de Dios. Qué bien, hermanos. Ahí vamos a leer lo que dice ahí, Santiago dice, 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, la religión del hablador, ¿no? Del que habla de más sin control, es vana su fe, ¿no? Por eso dice, una lengua que habla con puñales afecta gravemente a nuestro matrimonio, nuestro hogar y nuestro testimonio cristiano. Entonces, el lugar donde debemos practicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, el primer lugar es nuestro hogar, ¿no? Y nuestra comunicación debe ser asertiva, con respeto, con consideración, con amor. Y si tenemos que guardar silencio, guardemos silencio, ¿no? Hasta que llegue la calma en la cual podamos hablar hilvanando mejor nuestras ideas, ¿no? Para no ofender. Porque a veces cuando estamos enojadas o enojados, hablamos, hermanas, imprudentemente, ¿no? Y dañamos, no ayudamos, ¿no? Y cuando se trata de nuestros hermanos de la iglesia, si tenemos que aconsejar, amonestarlos, hay que hacerlo, no hay que callarnos. O sea, no hay que permitir que por falta de valor de repente, de hablar, o de interés también, por amor a tu hermano, tienes que decir las cosas como son, con respeto, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Tú no sabes.